Vamos entonces al Antiguo Testamento. Les invito, les doy primero el saludo correspondiente. Buenas tardes, chiquillos. Gracias por poder estar juntos en esta tarde, y quiero que partamos recordando algo que pasó hace algunos años atrás en un campamento para los talleres. Tío Juan nos puso un video de Paul Washer, y todavía me acuerdo de la ilustración que usó Brother Paul, porque fue poderosísima. Y trataba de una persona que llegaba tarde a una reunión, y por supuesto daba sus excusas, y lo que decía esta persona es: mira, no, lo que pasó es que venía apurado caminando hacia acá para encontrarme contigo, cuando de repente aparece de la nada, mientras iba cruzando por la calle, un camión gigante, estilo Optimus Prime, con 2 remolques a toda velocidad, y el camión me impactó, me chocó, me arrolló, pasó por encima mío, y por lo mismo me demoré un poco, pero aquí estoy ya bien, y entonces por eso me demoré, pero ya estoy acá y estoy bien. Entonces, Watcher continuaba y decía: cualquier persona calcularía y concluiría que lo que está diciendo esta otra persona como excusa es una gran mentira. Y la razón es muy simple, y es que no puedes tener un encuentro como ese con un camión así y quedar exactamente igual después del impacto. Es imposible. Y de la misma manera, la conclusión era: no puedes tener un encuentro con el Dios de la Biblia y quedar exactamente igual después del impacto. Y la verdad de las cosas es que de eso se trata el pasaje que vamos a ver hoy. Así que les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Zacarías. Vamos a comenzar la lectura en el capítulo 3, Zacarías capítulo 3, y iniciaremos en el versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Hasta aquí la lectura por esta tarde. Entonces, ya hemos avanzado algunos capítulos dentro del libro de Zacarías.
Como la mayoría de ustedes ya sabe, estamos sumergidos dentro de una serie de visiones que Zacarías recibe en una sola noche, 8 visiones consecutivas que Zacarías recibe en una sola noche, a través de las cuales Dios le va mostrando a Zacarías cuál es su plan para el futuro, para su pueblo. Y durante las 3 primeras visiones, que fueron las que ya hemos visto, se nos muestra a Dios acercándose progresivamente hacia donde está su pueblo para encontrarse con su pueblo. Y entonces en la primera visión tenemos a Dios desde una perspectiva universal o cósmica, pero luego en la segunda visión tenemos a Dios desde una perspectiva que se reduce ya a un nivel internacional, de cósmico a internacional. Luego en la tercera visión, esto se reduce aún más, y ya no estamos hablando de un nivel internacional, sino específicamente de la ciudad de Jerusalén. ¿Se fijan? Las 3 primeras visiones muestran a Dios acercándose a toda velocidad, como el gran camión proverbial que viene para encontrarse con su pueblo, cósmico, internacional, nacional. Y aquí, en el pasaje que acabamos de leer, es donde finalmente se produce el impacto. Dios finalmente llega y hace impacto para encontrarse con su pueblo. Si ustedes se fijaron en la lectura, la acción en esta visión no lo dice explícitamente, pero se da a entender que se lleva a cabo dentro del mismo templo, el lugar donde Dios habita y se encuentra con los suyos. Acá es entonces donde tenemos el impacto, el choque, el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando un Dios santo hace impacto con el hombre pecador? O dicho de otra manera, ¿cómo es que un hombre pecador puede presentarse delante de un Dios santo? Que es la gran pregunta que se hacían los reformadores en el siglo de la Reforma. Dios y el hombre, el Señor y nosotros haciendo impacto. Esa es la temática del capítulo 3. Y a medida que vayamos avanzando a través de este pasaje, vamos a ir escuchando ciertos ecos que van a resonar en nuestros oídos y nos van a hacer recordar otras cosas también, como Dios actúa aquí. Resulta que forma parte de un patrón de cómo Dios siempre actúa en todo momento. Lo que se nos muestra en el capítulo 3 corresponde a un patrón característico de la manera en la que actúa Dios en todo tiempo. Pero saben, también a medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta de que aquí hay algo más que simplemente ecos. Hay algo más que simplemente un patrón de acción divina que quizás pudiéramos, entre comillas, aplicar a nuestra realidad si es que nos tomáramos algunas libertades interpretativas. No, aquí hay una promesa específica, eso lo vamos a terminar viendo. Hay una promesa específica que nos dice que de la misma manera en la que Dios está actuando aquí, en el capítulo 3 de Zacarías, es como Dios va a actuar más adelante para salvarnos a ti y también a mí. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que podamos escuchar su voz a través de este capítulo, que Él nos hable, que Él nos muestre lo glorioso de su persona y de su obra, y hoy día podamos salir con el corazón calentito, palpitante del Evangelio y del mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar y continuamos inmediatamente. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu obra, gracias por aquel que es el cumplimiento de todo lo que tú prometes, aquel que en tu sabiduría, en el tiempo perfecto y a través del plan perfecto ha diseñado y ha ejecutado todo para la salvación de tu pueblo. Gracias por ser parte de ese pueblo. Gracias porque siendo lejanos tú nos has hecho cercanos. Queremos hoy día recordar lo que tú has hecho a nuestro favor, cómo tú haces un impacto cuando te encuentras con cada uno de nosotros y eso no nos puede dejar igual. Gracias porque no nos dejas igual. Gracias porque tú obras en nosotros y eso queremos que hagas en esta tarde.
Quedamos delante de ti, expectantes a lo que nos diga tu palabra, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero hablarles de tres cosas en esta tarde. Quiero hablarles de un problema, de una provisión y de una promesa. Eso es lo que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante. El problema lo encontramos en los versículos 1 al 3 de Zacarías capítulo 3. Ahí está el problema. La provisión la encontramos en los versículos 4 al 7. Y la promesa finalmente la encontramos en los versículos 8 al 10. Un problema, una provisión, una promesa. Esa va a ser nuestra temática y nuestra reunión en esta segunda parte. Vamos entonces a lo primero, vamos al problema, vamos a los primeros 3 versículos de Zacarías capítulo 3. La verdad es que estos primeros 3 versículos funcionan como una especie de sándwich. Por un lado, el versículo 1 y el versículo 3 nos muestran prácticamente lo mismo. Ambos versículos nos describen la condición de una persona llamada Josué que está delante de Dios. Versículo 1 y versículo 3. Y al medio, lo que está en medio del sándwich, el versículo 2 nos muestra qué es lo que decide Dios hacer al respecto. Así que lo que quiero invitarles a hacer es que veamos en primer lugar los versículos 1 y 3 y luego en segundo lugar veamos lo que Dios decía hacer al respecto en el versículo 2, en la parte del medio del sándwich. Vamos entonces a los versículos 1 y 3. Acá lo que tenemos es a Josué, y no se nos dice mucho con respecto a Josué, salvo que él es el sumo sacerdote. Es todo lo que se nos dice de Josué, que es el sumo sacerdote. Y ya esto nos va comunicando algo. Lo que esto nos comunica es que aquí no nos importa mucho quién es Josué en un sentido personal o él de manera privada. Aquí lo que nos interesa es que Josué está funcionando como un sacerdote. En otras palabras, Josué no está aquí de manera propia, personal o privada. No, Josué está acá de una forma representativa. Josué está aquí funcionando como un sacerdote, está representando a otros, está representando, en este caso podríamos decir perfectamente a Israel, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Pero aquí hay algo más, porque Josué está como un ser humano delante de Dios. Por lo tanto, como ser humano, no solo representa al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y en este caso, en ese grupo también nos incluimos nosotros, ¿verdad? Tú y yo, que somos también seres humanos. Y entonces está Josué, de representante, de sacerdote, delante de Dios, y se nos dice que Satanás, en el versículo 1, está a su derecha para acusarlo. Y entonces, en ese momento, cualquier hebreo que está escuchando esta visión, inmediatamente se le viene a su memoria, lo más probable, una imagen que han leído una y otra vez en su propio libro sagrado. Y es la imagen que se encuentra al principio del libro de Job, ¿verdad? Ahí está Dios, Satanás, el acusador, viene de recorrer la tierra y están acusando al justo Job, con una y sola gran diferencia y muy problemática, que Job es justo. Josué no lo es. Ese es el problema. Josué no es justo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Se nos dice que Josué estaba vestido con vestiduras viles. Y la palabra vil acá, la verdad es que es una traducción bastante pudorosa del término original en el hebreo. El vocablo hebreo, soim, literalmente significa excremento. Entonces, lo que acá tenemos es a un hombre cubierto, con un vestido cubierto de excremento. Dicho de otra forma, esta no es una ropa que se encuentre sucia, con algún par de manchas, por haberla usado demasiado durante un par de días. No es una ropa que esté un poco más usada, que no se haya lavado por un par de semanas y que por lo tanto ya expela cierto olor a emanaciones corporales.
No. Esta es una ropa que está cubierta de excremento, es ofensivo, es repugnante. Así es como está Josué delante de Dios. Y entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el pueblo hebreo también inmediatamente traería otra imagen a la memoria. Y es la imagen del Levítico. Y esto lo hace más sorprendente, porque todos sabemos que los sacerdotes ponían un énfasis majadero casi en la limpieza que tenían que tener para presentarse delante de Dios en el día de la expiación, ¿verdad? El sumo sacerdote pasaba por un ritual de limpieza sumamente estricto y probablemente Josué acá también pasó por ese ritual de limpiezas. Lo más probable es que delante de los ojos de todo el pueblo veía a este sumo sacerdote y veía un sacerdote perfecto, impecable, blanquísimo, de lino blanco, presentándose de la forma más pura posible delante de Dios. Pero acá en el versículo 3, lo que hace Zacarías es ponernos los lentes para que veamos a Josué como Dios lo vería. Y cuando nos ponemos los lentes de Dios y miramos a este sacerdote así como Dios lo vería, la imagen es ofensiva. La imagen es repugnante. Lo que nosotros vemos como blanco impecable, al ponerlos los lentes de Dios, lo vemos como cubierto de excremento. Así es como se ve Josué a los ojos de Dios. Así es como se ve la persona más limpia que nosotros nos podamos imaginar cuando nos ponemos los lentes con los que Dios mira. Inmundo, vestiduras viles. Y entonces otra imagen más vendría a la mente, lo más probable, del pueblo hebreo, y es esta imagen de Isaías, ¿verdad? Isaías delante de la presencia de Dios, inmundo, diciendo, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy, siendo un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Santo. Pero nuevamente hay una gran diferencia, y es que a diferencia de Isaías, Josué acá parece no darse cuenta de su condición. Fíjense cómo se repite 2 veces en el versículo 1 y en el versículo 3 que Josué estaba delante de Jehová, delante de el ángel de Jehová. Y esta frase, delante de, es una expresión técnica usada muchas veces en el Antiguo Testamento para hablar del oficial sacerdote oficiando delante de Dios, cumpliendo con sus labores sacerdotales. Por lo tanto, al parecer, Josué está preparado para oficiar como sacerdote, como si nada. Está cubierto de inmundicia y ahí está, en pie, delante de, como si nada, buscando oficiar como sacerdote. Ese es el gran problema que nos presentan estos primeros 3 versículos. Hay pecado, hay inmundicia, y lo más terrible, parece que el sacerdote, representándonos a todos nosotros, por lo tanto también nosotros, pareciera que no nos diéramos cuenta de nuestra condición de inmundicia cuando nos presentamos delante de Dios. No solamente hay pecado, sino que ni siquiera nos sentimos culpables por ese pecado. Es como la talla del mesero con la persona que llega. Si ahí estás tú de mesero, la talla, y está esta persona, entonces tú vas a atenderlo y le pones un vaso de agua, y esta persona inmediatamente toma el vaso de agua y te lo tira en la cara. E inmediatamente dice, oh, discúlpame, lo que pasa es que tengo un gran problema, tengo una compulsión obsesiva por tirar vasos de agua en las caras de los otros, me siento tan culpable por esto, te prometo que me voy a tratar esto con un psicólogo, y se va. Ya, tú perfecto, te limpias la cara, y pasan 3 meses, y la persona vuelve, y se sienta ahí en la mesa, y tú vas a servirle, y le preguntas si todavía sigue con la obsesión, porque claramente no quieres mojarte de nuevo la cara gratis. Y la otra persona dice, sí, la verdad es que estuve 3 meses con el psicólogo, me fue súper bien, ya estoy mejor, la verdad es que estoy perfectamente recuperado. Ya, perfecto, tú te sientes contento, así que nuevamente le pones el vaso en la mesa, y esta persona agarra nuevamente el vaso y te lo tira inmediatamente en la cara. Dices, ¿pero qué está pasando? Se supone que te habías tratado. Y esta persona te dice, sí, la verdad es que me traté, sigo con la compulsión, pero ya no me siento culpable por hacerlo. ¿No es maravilloso? Tú dices, no, pues obviamente que no es mejor que no te sientas culpable por hacerlo. Al contrario, eso agrava aún más la situación. Y eso es precisamente lo que está pasando con Josué acá y también con cada uno de nosotros. Tenemos un gran problema.
Estamos delante de Dios con vestiduras inmundas y lo que es peor, ni siquiera nos damos cuenta ni nos sentimos culpables por la gravedad de la situación. ¿Qué decide hacer Dios al respecto? Ahora vamos al versículo 2. ¿Qué hace Dios al respecto? Quizás todos nosotros nos esperaríamos que Dios, al ver la patudez, disculpando la expresión, de Josué, de presentarse así, como si nada delante de Dios, todos nos esperaríamos que Dios reprendiera al sacerdote, ¿verdad? Pero curiosamente Dios reprende no al sacerdote, sino al acusador. Jehová te reprenda, le dice Satanás. ¿Y por qué lo hace? El pasaje sigue. La respuesta que nos da es que Dios ha escogido a Jerusalén. En otras palabras, si Dios decide reprender a Satanás y no al pecador, es porque Dios ha escogido a ese pecador. Dios se basa en la doctrina de la elección. Un hermano decía, es como si Dios tomara la doctrina de la elección como una cadena para golpear los dientes de Satanás hasta quebrarle esos dientes y dejarlo sin armas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que Dios escogió a Jerusalén? ¿Por qué Dios lo ha escogido? ¿Será porque en realidad no estaba sucio y por dentro era bueno? No, no es por eso. ¿Será porque quizás Satanás no tenía la razón? Tampoco, Satanás estaba perfectamente en lo correcto. ¿Será quizás porque a lo mejor ya el pecador ha sufrido demasiado y eso ya está listo? Tampoco, no es por eso. ¿Será porque a lo mejor Jerusalén y Josué han prometido portarse mejor de aquí en adelante? Tampoco es por eso. El pasaje de hecho nos dice, este es un tizón arrebatado del fuego, del incendio. En otras palabras, si Dios ha escogido a Jerusalén, no es porque Jerusalén sea neutral. Jerusalén es profundamente culpable, está en el infierno, en el mismo fuego del juicio de Dios, producto de lo mismo. Pero ahí en medio del fuego, culpables, siendo condenados y juzgados, Dios ha decidido salvarlos y los saca como un tizón arrebatado del incendio. Lo que nos lleva entonces directo a nuestro segundo punto. Pasamos ahora del problema a la provisión. Vamos entonces a los versículos 4 al 7. El problema, somos pecadores, estamos vestidos de inmundicia delante de Dios y ni siquiera nos sentimos culpables al respecto. Pero Dios ha escogido a su pueblo y ahora vamos a ver cuál es su provisión para con su pueblo. Versículos 4 al 7. Aquí en realidad es donde finalmente llegamos a lo que pasa cuando somos impactados por este encuentro con Dios. Esto es lo que encontramos acá en los versículos 4 al 7, es lo que se produce cuando hay un choque entre el hombre y Dios, con este gran, como hablábamos al principio, con este gran camión proverbial. Y los resultados de este impacto son en esencia dos. El primer resultado lo encontramos en los versículos 4 y 5, y el segundo resultado lo encontramos en los versículos 6 y 7. Así que veamos de qué se tratan estos dos resultados del impacto. Primero, vamos a los versículos 4 y 5. ¿Qué pasa acá? Lo primero que tenemos es que a Josué le quitan estas vestiduras viles, pero fíjense cómo sigue el tema a continuación. Dios luego llama a estas vestiduras viles pecado. Mira, te dice, llama a estas vestiduras viles pecado. Por lo tanto, aquí se hace explícito lo que habíamos dado por sentado al principio, ¿no es cierto? Estas vestiduras viles no es excremento literal, es una figura para hablar de cómo el pecado genera inmundicia delante de Dios. El pecado, entonces, en este paso es tratado. Fíjense lo siguiente, el pecado no es minimizado, no es pasado por alto, no es que Dios le diga a Josué, quédate con tu ropa tal como estás y vamos a hacer como si no estuvieras vestido de esto, vamos a hacer como si no estuvieras vestido. No, el pecado es tratado, efectivamente tratado y es eliminado de en medio. Josué es desvestido de estas ropas viles, pero no es suficiente con que el pecado simplemente sea tratado. Josué no puede quedarse ahí en medio sin ropa, ¿verdad? Josué tiene que ser vestido con algo. Y eso es lo que encontramos a continuación.
Es vestido, se nos dice el versículo 4, con ropas de gala. Pero noten lo que sigue después en el versículo 5. Se dice que Dios agrega una mitra limpia. Y la mitra en realidad era esta especie de turbante que usaban los sacerdotes. ¿Por qué es importante y por qué Zacarías enfatiza tanto en que se le colocó esta mitra limpia sobre su cabeza? La razón es que en esta mitra justamente es donde iba la inscripción que usaba el sacerdote que decía santidad a Jehová. Y eso nos da el significado de estas ropas de gala con los que es vestido Josué. En otras palabras, Josué no solamente es desvestido de su pecado, sino que ahora es vestido de santidad a Jehová. Josué es desvestido de su injusticia, pero a la vez es vestido de justicia. Y eso es lo que tenemos en estos versículos 4 y 5. Eso es lo que pasa, en otras palabras, cuando somos impactados por un encuentro con Dios. Josué no hace nada, todo lo recibe. Es Dios el que hace toda la acción en los versículos 4 y 5. Destruye la injusticia de Josué, lo desviste de esas ropas inmundas y Dios mismo se encarga a través de sus comisionados de vestirlo de justicia, de vestirlo de santidad, con ropas de gala, con una mitra limpia sobre su cabeza. Eso es lo que pasa cuando somos impactados por Dios. Primer resultado. Vamos ahora al segundo, versículos 6 y 7, porque ahora sigue. Y ahora se nos dice que Dios amonesta a Josué. Fíjense, no es que Dios le sugiera algo a Josué. Tampoco es que Dios reprenda, como lo hizo con el acusador. No es que Dios reprenda a Josué. No es una sugerencia, tampoco una reprensión. Es algo que está ahí entre medio. Es una amonestación, es un mandato fuerte, solemne, que Dios le da a Josué. Y aquí entonces nos damos cuenta que Josué no ha sido limpiado para nada. Josué ha sido limpiado con un propósito, para cumplir un rol, para cumplir un propósito. Y aquí se le anuncia a Josué cuál es ese propósito. ¿Qué nos dicen los versículos 6 y 7? Dios llama a Josué a andar por sus caminos, dice, y a guardar sus ordenanzas. Y esta mezcla de dos cosas es notable, es extraordinaria. La primera, guardar o andar por los caminos de Dios, tiene que ver con guardar los mandatos morales que Dios da. Tiene que ver con la piedad personal o privada que tú cultivas en tu vida de relación con Dios. Y lo segundo, guardar las ordenanzas, tiene que ver con cumplir las funciones sacerdotales, las funciones oficiales como sacerdote. Por eso la NBI traduce esta frase como: si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote. Esa es la idea. Primero, se nos llama a tener fidelidad a Dios en nuestra vida y luego se nos llama a tener fidelidad a Dios en nuestro servicio. Y van notando la similitud, van notando los ecos, van notando los patrones que se producen. Por un lado la vida personal, por otro lado la vida pública, por un lado la vida secular, por otro lado la vida clerical, por un lado lo que son los frutos del Espíritu, por otro lado lo que son los dones del Espíritu. Tu vida cristiana, tu servicio cristiano. Esas son las dos grandes áreas que Dios amonesta, no solamente a Josué, sino a todo hijo suyo, a ser fiel y a vivir a la luz de sus mandatos. Nuestra vida de piedad privada y nuestra vida de servicio también al Señor. Y Dios dice, si eres fiel en estas dos grandes áreas, entonces hay una recompensa. Y la recompensa es increíble. Versículo 6. La recompensa es gobernar la casa, dice, cuidar los patios o los atrios, pero lo más notable, dice, tener una entrada libre. Aquí, Dios está en el cielo, en su presencia. Este es el lugar santísimo, donde el sacerdote solamente puede entrar una vez al año. Y Dios dice, si cumples con esto, no vas a entrar una vez al año nomás. Vas a tener entrada libre a mi presencia. Esto la verdad es idílico, es el regreso al jardín del Edén, a tener comunión ininterrumpida
con Dios, caminando con Dios, teniendo interacción cotidiana, disfrutando cercanía y disfrute de Dios constantemente, continuamente. Y nuevamente entonces eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Dios. Noten sí la diferencia. Ahora Josué tiene que hacer algo. Josué debe guardar fidelidad. Y la recompensa de esa fidelidad es comunión cada vez más cercana e íntima con Dios. Vamos un poco para atrás ahora y dense cuenta del orden que hay entre estos dos resultados que se dan cuando tenemos un impacto con Dios. ¿No les suena conocido? Primero Dios lo hace todo. Dios da vida. Pero luego, en los versículos 6 y 7, Dios nos manda a vivir esa vida. Primero están los indicativos, lo que Dios hace en su gracia para darnos vida. Pero luego en los versículos 6 y 7 tenemos los imperativos, cómo Dios nos llama a vivir a la luz de esa vida. Y es un patrón constante de cómo Dios actúa, ¿verdad? Dios primero saca a Israel de Egipto, los libera con brazo poderoso y solo después de liberarlos les entrega la ley para que vivan conforme a sus ordenanzas en el monte Sinaí. Primero hay gracia, luego también gracia, pero en mandatos. Primero tenemos lo que es, podríamos decir en nuestros términos, justificación y luego santificación. Primero Dios nos da vida y solo luego de eso nos llama a vivir a la luz de esa vida. Así es como Dios actúa siempre. No es solo importante que estén las dos cosas, sino el orden en el que están esas dos cosas. Porque si tú das vuelta a esto, destruyes el cristianismo, destruyes el evangelio y lo transformas en una simple religión más. Si pones primero los mandatos y luego pones el resultado, destruyes el evangelio. Si pones primero los versículos 6 y 7 y luego los versículos 4 y 5, transformas la vida cristiana en una religión más. Si soy bueno y si cumplo con esto, Dios me va a limpiar de mi pecado y Dios me va a aceptar en su presencia. Eso es religión. El evangelio es al revés. Es que Dios primero me limpia, me pone un vestido de justicia y de santidad y luego de capacitarme, entonces me llama a vivir para la vida que Él mismo me ha capacitado a vivir. Eso es lo que pasa. Esa es la provisión que Dios da cuando tenemos un impacto, un encuentro con Él. Dios nos llama a vivir una vida para disfrutar de comunión con Él, solo después de darnos vida y capacitarnos para tener comunión con Él. Pero ahora es donde llegamos a un punto donde dejamos de escuchar simples ecos y de ver patrones que quizás pudiéramos aplicar a la vida cristiana. Ahora llegamos a un punto donde estos ecos y estos patrones pasan a transformarse en una promesa. Y ese es nuestro tercer punto. El problema, la provisión, y ahora vamos en tercer lugar a la promesa. Vamos a los versículos 8, 9 y 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acá? Lo primero, y quizás lo más importante, es que en el versículo 8, el ángel de Jehová llama a Josué y a los que están junto con él, varones simbólicos. En otras palabras, todo esto que está pasando, todo esto que ha pasado en los versículos anteriores con Josué, no tiene que ver solamente con Josué y nadie más. Dios está diciendo, todo esto que ha pasado, Josué, no tiene que ver solo contigo. Aquí hay algo más. Tú eres símbolo de algo más. Tú estás apuntando hacia algo más, hacia algo distinto, hacia algo que escapa tu propia persona. Lo que ha pasado contigo es símbolo de otra cosa o de otra persona. Y lo que nos preguntamos entonces todos es, bueno, ¿de quién eres símbolo, Josué? Señor, ¿de quién es símbolo, Josué? Es un varón simbólico, pero ¿simbólico de qué o simbólico de quién? Y entonces, inmediatamente a continuación, el párrafo se llena, pero literalmente se repleta de un montón de figuras que hacen referencia a una persona que todos nosotros conocemos muy bien. ¿Qué sigue diciendo el pasaje?
yo traigo a mi siervo el renuevo. Y estas son ideas proféticas que están en la Biblia hebrea desde hace mucho tiempo. Y todo este pueblo que está recibiendo el mensaje de Zacarías conoce esas referencias. Y por lo tanto, cuando Zacarías vocaliza todas estas cosas, en la mente de los hebreos que estaban escuchando ahí, antes de reconstruir el templo, inmediatamente se vendrían estas ideas, porque ellos lo leían todos los sábados. Y entonces escuchan acá de que Dios está prometiendo traer a su siervo. Y entonces Isaías se hace presente, ¿verdad? He aquí mi siervo será prosperado, mi siervo será puesto muy en alto. Esta persona prometida por Dios que vendría como el siervo de Jehová. No solamente eso, sino que es el siervo llamado el renuevo o la rama. E inmediatamente vendrían otras ideas, ¿verdad? Jeremías diciendo, levantaré a David un renuevo justo, o haré brotar un renuevo de justicia. Y todas estas promesas que tenían que ver con una rama que saldría del linaje real y que vendría en el futuro para reinar el Mesías, uno del linaje real, pero que a la vez, fíjense, está siendo representado por Josué, que es un sacerdote, no es un rey. Por lo tanto, es alguien que une estas dos funciones. Es un rey sacerdote. Y empezamos a unir los puntos y empezamos a darnos cuenta. Es como que empezara a dibujarse el contorno de una persona muy específica. Aquí mi siervo, el renuevo, el que es rey, el que es sacerdote. Luego se suma en el versículo 9 una piedra. Y el hebreo recordaría al salmista, a David, diciendo y hablando de la piedra que los edificadores desecharon, pero que vendrá a ser la cabeza del ángulo. Todos ellos recordarían a Daniel y estos sueños que tiene Nabucodonosor, y de esa piedra, esa roca que vendría a derrocar todos los reinos del mundo para establecer un gran reino mesiánico. Hay una piedra y todos pensarían en esa piedra, y luego posteriormente se nos habla de 7 ojos, probablemente una referencia al Espíritu de Dios que descansaría sobre esta piedra. Y no solamente eso, sino que está la imagen de Dios grabada en esa piedra, alguien que tendría la misma imagen de Dios. ¿Se fijan cómo empieza a dibujarse un bosquejo con unos contornos, con un perfil que empezamos a reconocer también? Es como una imagen en sombras que empieza a arrojarse luz sobre ella y logramos ir viendo ciertas ideas que posteriormente nos resuenan a nosotros también. Y no solo eso, esta persona, dice Dios, va a quitar el pecado. Lo que hizo con Josué, quitar su pecado. Esta persona va a quitar el pecado, no solo de Josué, sino de la tierra, en un solo día. Esa es la promesa. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es la promesa? ¿Quién es el prometido? ¿Quién es el que cumple con esta promesa? Y la respuesta creo que está bastante clara, ¿verdad? Cristo, Jesús, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo de Yahvé. Él es el que cumple con todo lo profetizado con respecto al siervo de Jehová. Él es el renuevo que brota de la línea de David, que crece, dice Isaías, como raíz de tierra seca, sin parecer, sin gran atractivo, pero crece y llega a ser una rama poderosa. Él es la piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser cabeza del ángulo, como dice Pedro del mismo. En él descansa el espíritu de Jehová. Los 7 ojos son los 7 espíritus, dice Juan en Apocalipsis. Y luego Isaías también dice, sobre él descansará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En él está grabada la escultura de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y lo más importante, él efectivamente, en un día, viernes de Pascua,
quitó el pecado del pueblo en un solo día. Y aquí en nosotros, a este lado de la cruz, empezamos a entender ciertas cosas que a lo mejor para ese pueblo hebreo se veían un poco inconclusas. Nosotros ahora nos damos cuenta que cuando Josué es desvestido de estas ropas inmundas, esas ropas inmundas no se esfumaron ni desaparecieron por arte de magia. ¿Se han preguntado en algún momento esto? ¿Dónde dejó la gente que desvistió a Josué? ¿Dónde dejaron estas ropas inmundas? ¿La llevaron a algún lado? ¿Dónde quedó esta ropa cubierta de excremento? ¿Dónde? Pregunta. Por otro lado, ¿de dónde salió esta ropa limpia? ¿Se creó por arte de magia? ¿Dónde salió esta ropa de gala, esta mitra limpia sobre la cabeza de Josué? ¿De dónde viene? Son preguntas inconclusas que no logramos quizás responder a la luz del pasaje que tenemos acá adelante. Pero cuando llegamos a la hora de la cruz, nos damos cuenta que esas preguntas sí tienen respuesta. Porque esa ropa inmunda, podrida y repugnante, que se elimina de Josué y por lo tanto también de todos nosotros, no se esfuma por artes de magia. El pecado debe ser castigado. El pecado debe ser juzgado. Y el infierno que ese pecado merece tiene que ser descargado. Y entonces empezamos a entender que el siervo, que el renuevo, que aquel que tiene el espíritu, aquel que es la piedra, la cabeza del ángulo, aquel que es la imagen misma de Dios, se tuvo que vestir voluntariamente con esa ropa asquerosa, ir a una cruz, ser clavado en ella y recibir nuestro castigo, nuestro infierno. La ropa no se esfumó por arte de magia. El pecado fue tratado efectivamente y con poder. Cuando Dios descarga la ira de Dios sobre el pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y ahora también entendemos de dónde viene esta ropa de gala, esta ropa limpia, esta mitra que viste a Josué y que también nos viste a nosotros. No es una ropa que aparezca así por artes de magia, no. Esta fue la ropa que tejió nuestro propio Salvador, puntada a puntada, hilo tras hilo, ropa de una sola pieza, ropa de vida justa, impecable, que no cometió absolutamente nada reprochable. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? La ropa santa, pura de su justicia, que Él diseñó y que Él merecía solamente vestir. Esa es la ropa de gala, esa es la mitra limpia que viste a Josué y que nos viste a cada uno de nosotros, que nos hemos aferrado y hemos creído en Cristo. Esa es la promesa. Y el que cumple la promesa es Cristo mismo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Versículo 10. Aquí se nos habla de una vid, de una higuera. ¿Por qué una vid? ¿Por qué una higuera? Probablemente coincide que la vid y la higuera producen los frutos que trajeron los 12 espías cuando fueron a espiar la tierra prometida y traen de vuelta para decir que esta tierra efectivamente es una tierra deseable, con buena producción, traen frutos de la vid y de la higuera. Y con el tiempo, el hecho de tener una vid y tener una higuera y estar debajo de la vid y estar debajo de la higuera era un sinónimo de vivir en la tierra prometida, de vivir en tranquilidad, en paz, bajo el gobierno de un rey que era benevolente, que lograba gobernar con justicia. Y entonces en los tiempos de David y de Salomón se decía que cada uno estaba en paz debajo de su higuera y debajo de su propia vid. Y esa quizás es la imagen acá. Hay un rey que gobierna soberanamente, en paz, en justicia, y entonces cada uno está debajo de su vid y debajo de su higuera, disfrutando de un lugar al que puede llamar hogar, con tranquilidad, finalmente, sin molestias. Pero que hay algo más. Porque si ustedes leen bien el versículo 10, se van a dar cuenta que no se trata solamente de que cada uno esté bajo su propia higuera o bajo su propia vid, sino que la gente empieza a invitarse mutuamente a venir. Ven a mi higuera, ven a mi vid, yo voy allá, tú vienes acá, y comparten con el resto esta
comunidad donde cada uno está debajo de la higuera y de la vid de otros, disfrutando mutuamente. Es como si las bendiciones que se están disfrutando fueran tan ricas, tan exuberantes, tan rebalsantes, que no puedes guardártelo solo para ti, tienes que compartirlo con otros. Y no es esa justamente una imagen de lo que significa, por un lado, la vida cristiana, pero mucho más, lo que será en el futuro, una nueva vida en un nuevo cielo y en una nueva tierra, en un nuevo universo, viviendo ininterrumpidamente en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Esto es realmente volver al Edén, comunión ininterrumpida con Dios, comunión ininterrumpida entre nosotros, vista extraordinaria, panorámica, donde podemos disfrutar de comunión y disfrutar entre nosotros, compartiendo lo que Dios también comparte con cada uno de nosotros. Ese es el resultado. Esa es la promesa que Dios nos hace. Y nosotros podemos vivir a la luz de esa promesa. Muchas cosas se han cumplido y muchas otras esperan cumplimiento futuro. Aquí estamos, en el ahora ya y en el todavía no. Entre medio de estas dos realidades. Y entonces Dios nos dice, a la luz de estas promesas, adquiere fuerzas para estos días que a lo mejor parecen insignificantes, que es el gran tema precisamente de Zacarías. Entonces, eso es lo que pasa cuando somos arrollados por este gran camión proverbial. Esto es lo que pasa cuando tenemos un impacto con el Dios Santo. Primero, nuestro pecado es exhibido en toda su repugnancia y no podemos reclamar nada al respecto, pero luego Dios soberanamente limpia el pecado y nos otorga una vestidura de justicia. Luego nos manda y nos exhorta y nos amonesta a vivir una vida de piedad y una vida de servicio, teniendo como resultado comunión ininterrumpida con Él, que no solamente se enfoca en lo individual, sino que también en lo comunitario. Y cada uno va compartiendo con el otro y formamos una comunidad de hijos de Dios que vamos disfrutando mutuamente de lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. De eso se trata la vida cristiana. Que Dios entonces nos impacte, que Él nos permita vivir a la luz de lo que Él nos manda y que esto lo podamos compartir mutuamente como creyentes, dándonos ánimo para estos días en los que estamos viviendo. Vamos a orar y entonces terminamos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje de salvación, gracias porque tú eres un Dios que no acusa simplemente por acusar, sino que tienes una provisión indiscutiblemente extraordinaria, promesas que cumples al pie de la letra y que podemos estar seguros al pie de lo que tú has cumplido, que tú lo cumplirás también sin falta en el futuro. Eso nos da ánimo, eso nos da una expectativa en el futuro que tú no vas a defraudar y que por lo tanto nos permite seguir adelante con fuerza, con ánimo, pensando en que tú eres fiel y tú eres bueno y tú eres grande. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, quedamos ahora en tus manos agradecidos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.